Sí, tiene esa virtud, si se quiere, precisamente porque es un fenómeno que ha atravesado las generaciones y que llega hasta el presente, ¿no? A uno lo tomó siendo prácticamente un niño, pero a los niños actualmente también les llega porque aprenden inglés a través de canciones de los Beatles en sus respectivas escuelas. Y uno ve, por ejemplo, cuando, bueno, ahora este mes que viene McCartney a Buenos Aires, y la movida muy joven que hay es también sintomática de que sigue habiendo una vigencia muy importante. Y no es solamente que los más viejos le inculquemos a los jóvenes eso, sino que por mérito propio y por conexión con la sensibilidad de los jóvenes, todavía esto sigue andando. Para volverse un mito lleva todo otro libro a explicarlo. Acá ya abordas el mito como tal y su leyenda negra. Y ahí hay cosas realmente llamativas para quienes no vivieron esa época, como que fueran considerados por un lado comunistas, por otro lado capitalistas, un peligro para la sociedad, para las mentes de esa época. Sí, eso es propio además de una época tan bipolar como fue la época de posguerra de la Guerra Fría, ¿no? Y con ese momento un poco de intensificación en los años 60, después de la Revolución Cubana, o sea, la llegada de esa imagen del comunismo a América y tan cercano a los Estados Unidos, y recíprocamente, porque los cubanos también vieron a la música de los Beatles como infiltración de la música del enemigo y que decían deforma la ideología, o hace perder las tradiciones nacionales. Y los rusos más. En el caso de los rusos también, también, digamos, se promovieron ya desde un poco antes prohibiciones, a pesar de que donde hay prohibición, donde hay censura, y no importa el signo ideológico que estemos hablando, la gente siempre busca una rendija para que esa censura sea burlada y para que la libertad de alguna manera se filtre. Ahí contabas una forma muy curiosa de cómo en Rusia lograban hacer las copias de los discos de los Beatles. Sí, había unas especies de casetas de grabación. Hay que pensar que Rusia es un país muy extenso, ¿no? Entonces los soldados que estaban destinados en determinados lugares podían grabar cartas sonoras, que eran pequeños discos, que enviaban a sus familias lejos. Y entonces los jóvenes se ingeniaban, siempre algún disco de contrabando entraba, como para poder hacer copias de esos discos en esas casetas, y que utilizaban como material era el celuloide de las placas de rayos X de los hospitales, los robaban de la basura. Hay imágenes de documentos de la época que están notables, ver cómo se producía ese fenómeno, y luego se comercializaban, incluso había un mercado negro bastante extenso en ese sentido y peligroso. Decime la expresión de John Lennon cuando él dice somos más famosos que Jesús, ahora, al tiempo, a la distancia. ¿Te parece una expresión afortunada, diríamos? ¿O fue hecha adrede, de esas cosas que hacía Lennon? Uno queda un poco desconcertado por cuál fue la verdadera intención de Lennon, pero yo creo que sobre todo lo agarró un poco desprevenido, porque era una entrevista con una periodista muy amiga de ellos, que trabajaba para un medio de circulación prácticamente nula, no salía de Londres, ese periódico. Y dentro de Inglaterra no tuvo ninguna repercusión. El problema fue cuando este periódico de pequeña circulación vendió las entrevistas, como hacen, ¿no?, los medios de prensa, a otras publicaciones, y en Estados Unidos una revista de tiraje a nivel nacional para adolescentes
reprodujo esa entrevista. Ahí fue cuando detonó la bomba y después tuvo repercusiones. ¿Por qué? Porque lo hizo además en un medio donde eso fue visto como una blasfemia, fue visto como poco menos, o sea, por lo menos, por decirlo menos, una fanfarronada, pero se le dio muchísima más trascendencia. Y entonces hubo quienes se rasgaban las vestiduras y veían que esto era una corrupción para los jóvenes porque iban a perder su respeto por la figura de Jesús y quién era Lennon para compararse, y bueno, se quemaron discos, fotografías, hubo en el sur de Estados Unidos, es lo que se llama el cinturón bíblico, en las comunidades más fundamentalistas, y todo empezó en Alabama, pero después se extendió a otros estados del sur de Estados Unidos, ya se convirtió hasta en un negocio. Los supermercados alquilaban los estacionamientos para que vinieran a poner los tachos de basura para hacer las quemas colectivas y bueno, de todo un poco. Hasta el Ku Klux Klan estuvo metido en el asunto y justo coincidió que tenían una gira por Estados Unidos ahí, apenas unos días después de que detonó todo esto. Entonces Lennon tuvo que hacer una disculpa forzada, con la cual no estaba de acuerdo, y además a la cual no le creyeron, ¿no? Porque de algún modo siguió el mismo concepto. Y hay un estudioso que estudió este tema de la relación de los Beatles con lo que sería la extrema derecha fundamentalista en Estados Unidos, que dice que es notablemente persistente esas pequeñas frases, somos más populares que Jesús, aún hasta los años 80, ¿no? Aún hasta 10 años después de muerto Lennon, y aún hasta el presente, podríamos decir, porque este autor lo decía a fines de los 80, ¿no? Podemos coincidir en que eso sigue persistente hasta el día de hoy. Hay mucha vigencia todavía de los Beatles. Hay un tiempo en esto de la música, no hay tiempos, para los genios no hay. También uno mira las imágenes de la época y se generaba, eso es lo que muestran las imágenes, una histeria colectiva. Era un fenómeno que se daba así, pero en el fondo había otros fenómenos sociales que estaban justificando eso. Claro, eran formas de escape que la juventud tenía, escape digo, no escapismo en el sentido de evasión, sino de poder aflojar la presión que tenían. ¿Por qué? Porque la juventud a lo largo del siglo XX tuvo algún que otro perfil propio, pero no era como una edad tan definida. Fue el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y el clima de privación y de desolación que quedó después de eso y la necesidad de reconstrucción de países que quedaron devastados, y Inglaterra sufrió los bombardeos y la destrucción material de modo muy intenso, y el racionamiento y la grisura de la vida y la falta de entretenimiento en una cantidad de cosas, la vivieron quienes fueron niños y adolescentes en los años 50, ¿no? Y los Beatles eran de esos jóvenes que formaron parte de una generación que buscaba su propio espacio. Y cuando hubo un poquito más de prosperidad, evidentemente los jóvenes empezaron a tratar de generar modelos propios, por supuesto ayudados también por una industria que quería tener otro segmento de mercado, y que hubiera un público con cierto poder adquisitivo que consumiera una cantidad de cosas especialmente diseñadas para ellos. Se conjuntan las dos cosas, ¿no? Por un lado el aspecto productivo, por otro lado la búsqueda de tener una identidad propia. Los años 60 marcan la ruptura generacional, la revolución sexual y la adquisición por parte de los jóvenes de sus propios comportamientos, diciendo prácticamente no queremos parecernos a nuestros padres, queremos ser nosotros. Entonces nos dejamos crecer el pelo, hacemos otro tipo de música. La guerra, sí, por supuesto,
la aversión a la guerra es muy marcada y por lo tanto también es una línea, el pacifismo, el oponerse a los grandes conflictos. A ver, la Guerra Fría no fue como la Segunda Guerra Mundial, pero fue una cantidad de conflictos localizados detrás de los cuales estaban siempre las grandes potencias, ¿no? Los historiadores hablan de una especie de estado endémico de guerra del mundo después de la Segunda Guerra, porque así se podía ver, terminaba un conflicto perdón, en un lado y empezaba en otro. Y eso movilizaba a muchos jóvenes, porque en definitiva los jóvenes eran los que iban a morir a la guerra. Entonces todo ese revoltijo de cosas generó una actitud contestataria de parte de los jóvenes que terminó generando también una contracultura. Si después la contracultura también fue industrializada, empaquetada y vendida, es otro tema. Yo creo que fue una revolución fallida en sus fines explícitos, pero que dejó una cantidad de cosas en los sustratos culturales, y la música de los Beatles es uno de esos aspectos, ¿no? Y por ejemplo, este año se va a celebrar con bombos y platillos no solamente los 50 años del disco Abbey Road de los Beatles, sino también los 50 años del Festival de Woodstock, en el cual no participaron porque participa de la misma cultura, ¿no? El año pasado fueron los 50 años del Mayo francés, el otro año fueron los 50, o sea, hay cincuentenarios de un montón de cosas que fueron definitorios de esa revolución cultural hecha por los jóvenes, muy caóticamente, muy desorganizadamente, pero que sedimentó en la cultura contemporánea en un montón de aspectos. Héctor Balsas, gracias y gracias por el trabajo que nos dejaste. Bueno, los esperamos entonces esta noche en el Museo Neruda. Vamos a hacer la presentación del libro a las 20 horas, gracias a los buenos oficios de la editorial Planeta. La entrada es libre, así que allí se podrá conversar un poquito más sobre este asunto.